Muy, pero muy buenos días tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones y a todas aquellas personas y amigos que nos están escuchando en esta oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo, un Dios te bendiga y bienvenidos para compartir con ustedes el devocional del día de hoy. En esta oportunidad quiero hablarles algo que muchos de nosotros hemos llegado a vivir en algún momento de nuestra vida de fe, de nuestra vida en Cristo, de nuestro caminar con Cristo, y es algo que se escucha decir mucho. Y quiero hablar acerca de ese primer amor, de unas señales que empezamos a ver y a evidenciar de que debemos volver a nuestro primer amor. Hay unas señales que vamos teniendo cuando hemos ido olvidando a Jesucristo, cuando hemos ido olvidando ese primer amor, que son señales que empiezan a surgir. Porque ¿saben algo? Por allí hay un texto bíblico que lo encontramos en Apocalipsis. ¿Saben? No, vamos a leerlo y quiero compartirlo con ustedes en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Dice el verso 4: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mis hermanos, fuerte esta palabra, fuerte este mensaje. Es un versículo fuerte que yo sé que está hablando a nuestros corazones. Yo sé que habla la vida de muchos, porque debemos de recordar esa primera vez cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Fue una experiencia inolvidable. Y ¿saben cómo se llama ese momento? Ese momento se llama el primer amor. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nos fascinaba que nos hablaran de Jesucristo. Cuando nos fascinaba salir corriendo a la iglesia, nos gustaba para escuchar el mensaje de Dios. Pero ¿saben algo? Con el paso del tiempo, quizás ya no sientes lo mismo, ya no sientes las mismas emociones que antes. Es allí cuando podemos llegar al extremo de endurecer nuestro corazón y a alejarnos por completo de Dios. Antes de que esto ocurra, hay que estar alertas a esas señales de las cuales les estoy hablando y volver al camino a tiempo. Y esas señales son muy básicas. Sientes menos gozo al leer la Biblia, eso es una señal. Sientes menos gozo cuando coges la Biblia y lees la palabra de Dios. Vas a la iglesia por costumbre, otra señal. Es otra señal, lo sientes que es como por costumbre. Comienzas a notar errores en todo. Horas sin fe siguen siendo señales. Ya no vas a ciertos programas que se hacen en la iglesia cuando antes queríamos estar en todo. Cuando antes queríamos estar en todo lo que programara la iglesia. Ya no. Entonces quiero hablarles un poco de sientes menos gozo al leer la Biblia. Toda persona que desee conocer mejor a Dios, escuchen esto, cada uno de nosotros, cada persona que ha entrado en ese nuevo nacer espiritual, debe de conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? Leyendo la Escritura, leyendo la palabra. Nadie puede decir que sigue los pasos de Jesús si no lee sus enseñanzas ni su vida, si no conocen de Jesús. Es importante leer la palabra a diario, de manera que cuando alguien comience a perder el gozo que produce leer la Biblia, entonces es una señal de que su corazón no está siendo receptivo al mensaje que Dios quiere transmitirle. El enemigo es muy astuto y el enemigo va a querer que sientas menos gozo. Él quiere robarte ese gozo
a leer la palabra. Porque cuando nosotros leemos la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Ahí es cuando Dios nos está hablando. Por eso debemos de leer la palabra. Por eso debemos de crecer leyendo la palabra. No permitir que se nos haya quitado ese gozo, porque ahí es donde empezamos a perder ese primer amor. Decimos que muchos vamos a la iglesia o van a la iglesia por costumbre o sienten una obligación. ¿Sabe qué dice la palabra con respecto a eso? Mira lo que dice Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día de Dios se acerca. O sea que debemos dejar de buscar de Dios, debemos dejar de congregarnos. O sea que no es que, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia. No, la palabra de Dios dice que debemos de ir a la iglesia, debemos de congregarnos, debemos de reunirnos. Y mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Otra versión dice lo siguiente: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí es cuando nuestra fe crece, aumenta, cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchamos la palabra de Dios? En la iglesia, cuando compartimos el mensaje, cuando llega el mensaje desde el altar. Ahí es por la necesidad de que debemos de congregarnos, de ir a un lugar. O sea que hemos perdido esa pasión y ese gozo de ir a la iglesia. Es porque estamos perdiendo ese primer amor. También mencionamos que nos preocupamos más por otros asuntos que por la comunión con Dios. Eso quiere decir, cuando hemos ido abandonando ese primer amor, nos preocupamos más por otros asuntos, cuando la prioridad debe ser Dios. Nos preocupamos más por el problema, por la situación que estamos viviendo, que por la comunión con Dios. Mi hermano, mi amigo, yo te invito a que tengas más comunión con Dios, que la situación, que el problema, que la dificultad, que lo que estás viviendo, lo entregues a Dios y que Él sea tu prioridad. Él te va a ayudar con la situación, Él te va a ayudar con el problema. Comienzas a notar más errores en todo. Llegamos al punto donde queremos saberlo todo con respecto a la Biblia. Esto pasa a muchas personas que llevan años de caminar con Dios y creen saberlo todo. Creen saber que ellos tienen la razón. Creen saber absolutamente todo y no necesitar buscar de Dios. Yo me he encontrado con personas así que dicen: no, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Yo a qué voy a ir a la iglesia? Yo veo que en esa iglesia, y empiezan a sacar un mundo de errores o quizás de fallas, y acusan a estos lugares de no ser aptos para ellos, porque ellos lo saben todo. Y no es así. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos a diario escuchar el mensaje, escuchar la palabra, leer la palabra, caminar, vivir la palabra de Dios. No ver los errores ni las fallas en los demás. No. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Entonces se te está acabando ese primer amor. Si estás sintiendo estos síntomas, si tienes estos síntomas, es porque estás olvidando ese primer amor, lo estás dejando a un lado. Si sientes y tienes estas señales, es por eso. Oras sin fe. La oración no puede faltar en la vida de alguien que quiere tener una relación personal con Dios. Si tú quieres tener una relación personal con Dios, debes de orar a diario. Y no solo orar con fe. Porque si oras sin fe, se está convirtiendo en una conversación, en una oración monótona, sin ningún tipo de práctica de fe. Se convierte en una repetidera. Y esa palabra así
Y esa oración así es una oración sin fe. Te recuerdo, mi hermano, mi amigo, que la oración es una conversación con Dios que se hace con fe. Si no estás orando de esa manera, no tendrás ninguna respuesta y pronto te verás más alejado de Jesús, de Dios. Porque esta es una señal, y te digo algo, es una de las señales más alarmantes. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de orar con fe, creyendo que viene la respuesta. Mi hermano, mi amigo, yo te invito a que te autoevalúes y revises estos síntomas, estas señales que se pueden llegar a tener si nos estamos alejando de ese primer amor. Yo ruego al Padre, ruego a mi Dios, que ponga en nosotros nuevamente esa pasión, ese amor. La palabra de Dios dice por allí en Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu que hay en ti. Aviva ese don, ese fuego que hay en ti de la presencia de Dios, para que empieces y rescates y recuperes ese primer amor. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y espero que este mensaje haya hecho cabida en tu corazón y te transforme y te vuelva a ese primer amor. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde.